Que el Señor en esta noche nos dé fortaleza, nos levante nuestro espíritu, nuestra alma, y que el Señor sea siempre obrando en nuestras vidas poderosamente. Muchas bendiciones, querida iglesia, Centro de Adoración Cristiana. Tengo el gran privilegio de llegar a vuestros hogares a través de este medio de comunicación. Queremos que ustedes se conecten, queremos tener un tiempo para meditar en la palabra. Queremos que el Señor obre en nuestras vidas, alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Tengamos gozo, alegría, al mismo tiempo, este es el regalo que Dios nos da. Sí, tenemos que aprovechar estos minutos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Él es bueno, Él no nos ha dejado, Él está siempre para consolarnos, para decirnos que somos la niña de sus ojos. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero que allí usted con su familia tome la Biblia, la palabra del Señor, y juntos vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Que nuestro espíritu sea fortalecido grandemente. Saludos muy cordiales en los diferentes sectores aquí en la ciudad de Tulcán, tanto al norte, al centro y sur de la ciudad. Que Dios les bendiga grandemente. También en Quito, al noroccidente de Pichincha, en Chimborazo, en Riobamba, también hay hermanos que me han escrito, que están siempre escuchando esta transmisión. Y es una gran bendición que Dios nos permite compartir, dar de gracia lo que hemos recibido, de gracia, que Dios siempre tiene sus instrumentos para edificar a la iglesia. Queridos hermanos, somos un pueblo valiente, un pueblo esforzado, un pueblo que jamás declina. Seguimos confiando en el Señor. Somos la iglesia que se está preparando para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto sonará la trompeta y nos iremos con el Señor, pero tenemos que estar preparados. Creo que este es un momento muy especial. Prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara allí el ambiente, tanto espiritual y físico en tu casa, para que no haya interrupciones y puedas tú recibir la palabra, porque sé que la palabra no volverá vacía. La palabra es poder, la palabra nos libera, quita toda atadura, todo lo que está estorbando, todas esas piedras espirituales las retira para que haya crecimiento espiritual en nuestras vidas. Le invito ahora sí, vamos a ir a la carta de Santiago, el capítulo 4, al Nuevo Testamento, el capítulo 4, el verso 7, 8, 9 y 10. Vamos a dar lectura. Quiero darle tiempo a usted, mi querido hermano, para que usted busque la cita bíblica y juntos edificarnos. Queremos allí que el Espíritu Santo de Dios se manifieste con poder y gloria. Allí en quietud, ahí el Espíritu Santo estará para iluminarte, para guiarte y sobre todo para que la palabra quede en tu mente y en tu corazón. La carta de Santiago, capítulo 4, el verso 7 al verso 10, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Hemos dado lectura a estos textos bíblicos, pero en el verso 8, la primera parte nos dice, acercaos a Dios. Y es por eso que le he puesto como título a esta meditación, a esta predicación, acercaos a Dios. Queremos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé la sabiduría, la inteligencia, la cordura, para poder meditar en la palabra y entenderla y comprender. Recordemos que esta carta fue escrita en el año 44 al año 49 después de Cristo. Los teólogos eruditos en Biblia dicen que es posible que sea la primera carta escrita en el canon del Nuevo Testamento. Entonces nosotros queremos ver un poco el contexto histórico. ¿Por qué el apóstol Santiago le dice a la iglesia del primer siglo, y también nos dice a nosotros, pero por qué se expresó el Espíritu de Dios a través del siervo del Señor? ¿Por qué les dice someteos? Pues a Dios. ¿Por qué les dice resistid al diablo y huirá de vosotros? Tenemos que ver la situación, los conflictos, el estado espiritual de la iglesia que en ese tiempo estaba pasando. Y recordemos que Santiago es Jacobo, es decir, él fue el pastor de la iglesia en Jerusalén. Un siervo de Dios que lo llama el apóstol Pablo columna, juntamente con Juan y juntamente con Pedro, eran columnas de la iglesia. Esta carta escrita por un pastor, un siervo de Dios y obviamente el hermano del Señor Jesús. Recordemos que él se convirtió después que Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando él resucitó, según lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 15, el verso 7. Queremos, amados hermanos, que el Señor nos guíe, nos ilumine. La iglesia estaba pasando momentos difíciles. Esta carta fue escrita a todos, a las 12 tribus de Israel. Es decir, cuando hubo la persecución con motivo de Esteban, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que la iglesia, los hermanos, salieron huyendo, pero ellos iban predicando el evangelio, la palabra del Señor. Esta carta fue escrita a los judíos que se habían convertido al Señor. Y lo que dice la Escritura, someteos pues a Dios. Mire que el apóstol no le está diciendo, quiero que ustedes primero se sometan a las leyes terrenales. No. Primero les dice, sométase a Dios, al Señor. Luego les dice, resistid al diablo. No podemos resistirlo al enemigo si no nos sometemos a Dios. Ahora, para someternos a Dios tenemos que tomar decisiones. No tienen que empujarme espiritualmente, no tienen que obligarme, no. Esto tiene que nacer en tu corazón, en tu espíritu. Es decir, decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, me someto a ti, me niego a mis deseos, renuncio a mis planes, a mi voluntad y me entrego a ti, Señor. Someternos a Él para resistirlo al enemigo. Y la palabra del Señor les dice, y huirá de vosotros. Esto significa que el cristiano va a ser atacado por el enemigo, bombardeado con pensamientos malos. Recordemos que el campo de batalla es la mente. Recordemos que Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El enemigo siempre nos va a atacar. La Biblia lo dice, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra también nos dice, al cual resistir firmes en la fe. Luego, en el verso 8,
el Espíritu Santo a través del siervo del Señor habla y dice, acercaos a Dios. Y luego dice la Biblia, y Él, es decir, el Señor, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Podemos ver el mal. ¿En dónde está? En el corazón. Recuerde que el Evangelio no es religión. El Evangelio es un mensaje que cambia al hombre de adentro hacia afuera. La palabra es poder. Tenemos tan claro nosotros lo que la Escritura nos enseña en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, mis queridos hermanos, Iglesia de Jesucristo, ya hemos visto que esta carta fue escrita en el año 44 al 49 después de Cristo, fue escrita desde Jerusalén, y vamos a ver la primera connotación que quiero ver con usted: el privilegio de acercarse a Dios. Pregunto, ¿cuántos queremos acercarnos a Dios? Yo quiero acercarme a Él cada día. No importa los conflictos, no importa lo que se presente, los obstáculos, impedimentos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, nos vamos a acercar a Él. Cuando lo amamos al Señor, porque queremos que Él sea lo primero en nuestra vida. Queremos que Dios tome control de todo nuestro ser. Entonces, la primera connotación, querida iglesia, es el privilegio de acercarse a Dios. Yo quiero que usted anhela buscar de Dios, acercarse a Él. Y este es el tiempo para meditar en la bendita palabra de nuestro Dios eterno. A veces es muy difícil, no sé si le ha pasado a usted, acercarse a personas importantes. ¿No es cierto? ¿Que nos ha pasado eso? Queremos acercarnos a una persona importante, pero nos es difícil, porque está tan ocupado, porque quizás no nos quiere atender, pero buscamos la manera de acercarnos. No sé, algún político. Siempre buscamos la manera. Pero recordemos que el hombre puede escuchar a una persona por vez. Dios puede atender a todos al mismo tiempo. Recuerde que nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Alguien me decía, pastor, no entiendo, no alcanzo a comprender cómo es que Dios nos escucha a todos, si somos tantos en el mundo. Nuestro Dios es poderoso, es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Él está con usted en este momento. Él está conmigo aquí. Él nos está dando luz para predicar la palabra. Él está aquí. Porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Él está en todo lugar, de tal manera que Él dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dios puede atender a todos sus hijos, es decir, en esta noche, en todo el mundo, ¿cuántos siervos de Dios están predicando la palabra del Señor? ¿Cuántos hijos de Dios están recibiendo el mensaje? Y con todos Él está allí. Él es grande. La Biblia dice que Él con 3 dedos puede recoger el polvo de la tierra. O sea, yo no entiendo eso, pero la Biblia lo dice. Dios es grande, es poderoso. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que Él nos atiende. Y recuerde, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Esta es una promesa, amados hermanos, pero tiene también, querida iglesia, requisitos. Acercaos a Dios.
y Él se acercará a vosotros. Obviamente, para defendernos, para darnos la victoria, para darnos fuerza, valor en medio de la tempestad, en medio de la prueba. Por experiencia sabemos que podemos acercarnos a Dios. ¿Cuántas veces usted, allí en su hogar, ha cerrado la puerta, ha orado en su cuarto, en su habitación, y ha tenido experiencias con Dios, ha sentido su presencia, ha estado horas de rodillas conversando con Dios, sometiéndose a Él, entregándole sus debilidades, pidiéndole a Dios fortaleza? Todos lo hemos tenido esas experiencias maravillosas. La Biblia nos enseña, queridos hermanos, en el libro de Sofonías. Vamos a ir al profeta Sofonías en el capítulo 3. Es uno de los profetas menores. Usted llega a Daniel, ahí encuentra a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahí usted va a encontrar este precioso libro y quiero leer textualmente con usted allí. Vamos a ir despacio, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y yo sé que usted lo va a encontrar, lo va a lograr encontrar este maravilloso libro de Sofonías. Sofonías, el capítulo 3, el verso 1 y el verso 2. La palabra nos dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Recordemos que había palabra en ese tiempo. Siempre Dios levantaba a sus profetas, a sus siervos. La Biblia, la Escritura nos enseña que en ese tiempo el pueblo del Señor era una ciudad rebelde, una ciudad contaminada y opresora. También nos dice, amados hermanos, no escuchó la voz de Dios, a pesar que el profeta, el varón de Dios, estaba allí para decirles: acérquense a Dios, dejen la liviandad, dejen el conformismo. Pero la Biblia nos dice, no escuchó la voz de Dios, ni recibió corrección. Es el problema en la actualidad también con muchos creyentes. No queremos recibir corrección. Queremos servirle a Dios como yo creo, como yo pienso, como yo quiero. Pero no es así. Cuando la Biblia dice, someteos pues a Dios, esto significa que yo tengo que dejar todos mis planes en las manos de Dios y rendirme a Él y hacer su voluntad. Acercarme a Él, amados hermanos, no cuestionándolo, no poniendo condiciones. Señor, si tú me das esto, te sirvo. Que Dios nos guarde de eso. ¿Sabes por qué yo le sirvo a Dios, al Señor? Yo le sirvo por amor. Lo amo. Porque sé lo que Él hizo en mi familia. Porque sé cómo Dios me enamoró. Con cuerdas de amor y misericordia me trajo a sus pies. Le servimos por amor. Porque Él nos da paz. Aún ni siquiera le servimos al Señor por las bendiciones, no. Le servimos porque lo conocemos, sabemos que Él es todo en nuestra vida. Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es mi fuerza, Él es mi protector, Él es mi amigo. Él es todo para nosotros. El creyente se somete a Dios por amor. Se acerca a Dios por amor. Porque queremos conocerlo más a Él. Porque queremos que Dios nos dé y confíe en nosotros. Mucho más un predicador, ¿no? Alguien que está al frente de una obra.
que Dios le ha dado una responsabilidad. Obviamente tenemos que acercarnos a Dios, someternos a Él, porque el enemigo querrá siempre, amados hermanos, destruirnos, desanimarnos, desubicarnos. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos dice que estamos fundados en esa roca inconmovible que es Cristo. Por eso Pablo decía, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor nos dice en Nehemías capítulo 3, el verso 2, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, ni confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Iglesia, nosotros queremos acercarnos a Él. Cuando tienes conflictos y problemas, es cuando más tenemos que doblar nuestras rodillas y tomar las palabras del Señor. Como dijo Pablo, asidos de la palabra. Es cuando más tenemos que buscar a nuestro Dios Todopoderoso y buscar el consejo de Dios, el consejo de lo alto. Vamos a ver lo que nos dice también la Biblia en Jeremías capítulo 30. Ahora sí vamos a un profeta mayor, Jeremías capítulo 30, verso 18. La palabra del Señor nos dice así: qué bueno y qué hermoso es compartir la Sagrada Escritura. Es un placer. Y yo sé que para usted también lo es. Muchos se sentirán aburridos. Eso significa que su alma no está liberada. Pero cuando el hombre tiene hambre de Dios, busca del Señor, es porque su alma ha sido liberada y anhela al Señor. Buscar más, llenarnos de Él, de su palabra. Y en el libro del profeta Jeremías, la Biblia dice en el capítulo 30, el verso 18 hasta el verso 22, vamos a dar lectura, dice así: así ha dicho Jehová, he aquí que yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, dice el Señor, y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. ¿Quieren esta noche, amado hermano, tomar una decisión de acercarse más a Dios? El evangelio no es conformismo. Nadie puede decir, yo ya sé toda la escritura. No. La Biblia dice que si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces nosotros tenemos que someternos a Él, acercarnos a Él. El pueblo de Dios va a actuar. El pueblo de Dios va a caminar hacia su Señor. Así haya conflictos, problemas, dificultades. Pero en el verso 22 dice, y me seréis por pueblo. Y luego dice, y yo seré vuestro Dios. Vamos a ver la experiencia que tuvo el profeta y rey David. En el Salmo 73, verso 27 al 28, esa experiencia maravillosa que él tuvo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios poderoso. En el capítulo
73, el verso, vamos a ver el verso 27 y 28. Dice la Biblia: porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Por eso nos da pena. O sea, tenemos que orar nosotros cuando alguien se aparta, se aleja del Señor. Cuando alguien ya no se congrega. Y en este tiempo, ¿cuántos ya estarán acostumbrados? ¿O cuántos quizás no han leído en todos estos meses la Escritura? Pero hay un pueblo que jamás lo podemos dejar al Señor. Y yo sé que usted es uno de ellos. Usted ha estado instruyéndose, preparándose, leyendo la Escritura, escuchando el mensaje del Señor, alimentando su espíritu. Si usted sabe entonar un instrumento, yo sé que en su casa ha entonado la guitarra, el piano. Usted ha convertido ahí en su casa un lugar de adoración para el Señor. Pero sí quiero que usted medite en esta noche lo que la Escritura nos enseña y nos dice. La palabra de nuestro Dios nos dice: porque aquí que los que se alejan de ti perecerán. Y luego dice el salmista: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Luego dice el verso 28: pero en cuanto a mí, ¿por qué él dijo en cuanto a mí? Porque él tomó una decisión radical de acercarse a Dios. Y en esta noche nosotros vamos a orar después de la predicación para que Dios nos ayude, que haya en nosotros ese deseo de acercarnos a Dios. Si Dios te despierta a la 1 de la mañana, puedes levantarte a orar. Si no puedes, no tienes sueño, es porque Dios te está llamando a que ores, a que estudies la Biblia. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Pero me encanta, amados hermanos, esta decisión de David. Y dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esa decisión que tomó David, esa decisión debemos también nosotros tomarla, iglesia del Señor. Así en casa usted vea que ya no oran, que ya no buscan del Señor. Alguien tiene que levantarse en una casa, en una familia, porque la Biblia dice que Dios tomará a uno de una familia, a 2 de cada ciudad, para que nos pongamos en la brecha. Usted levante. No espere que se levanten a orar. No espere que le digan vamos a orar. Usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que buscar al Señor. Y la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, nosotros los varones como cabeza del hogar, tenemos que buscar al Señor. Porque si la cabeza está mal, ¿qué se puede esperar del resto? Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que acercarnos, que nos dé esa capacidad, ese valor para ser ejemplo en nuestra casa. Y si hemos cometido errores, tenemos un abogado en el cielo. Eso no significa retroceder, quedarnos allí. El Señor dice: el que cae no se levanta. Entonces tenemos nosotros que buscar a nuestro Dios Todopoderoso. Quiero que esta palabra quede en su corazón, en su vida. Y esta maravillosa expresión del profeta de Dios, David, cuando él dice con todo su corazón: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto, querida iglesia, la primera connotación, ¿sí? El privilegio de acercarnos al Señor, a Dios. Vamos a ver la segunda connotación. ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? Y les digo con todo mi corazón, hermanos, la Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Es un texto
que todos lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo vino, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él ya se acercó. Él hizo todo lo posible para redimirnos del pecado, de la maldad. Entonces, los pecadores, nosotros los hombres, podemos acercarnos a Él. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, el verso 22. La Biblia nos dice: acerquémonos con corazón sincero. Recuerde que la segunda connotación, ¿quiénes pueden acercarse a Dios? Pero voy a acercarme a Dios con un corazón sincero. Que Dios nos guarde lo que dice la Biblia en el capítulo 29 de Isaías, el verso 13. Cuando dice: este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos. Con su boca me honran, con sus labios me alaban, pero su corazón, dice Dios, no está conmigo, está lejos. La forma de acercarnos a Dios nos enseña la Biblia en Hebreos capítulo 10, el verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces ahora la Biblia, la palabra del Señor, nos está enseñando y nos da pasos cómo acercarme a Dios con corazón sincero. Porque a Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué cree que la Biblia dice en el Evangelio de Mateo, la palabra del Señor, el capítulo 7, el verso 21, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Cómo tengo que acercarme a Dios? Con mi corazón arrepentido, con sinceridad, en plena certidumbre de fe, pidiéndole a Dios que tome control de mi vida, porque podré engañar a los hombres, pero a Dios no los puedo engañar. A Dios, la Biblia dice que nadie puede burlar a Dios. Es decir, nadie lo puede engañar al Señor. Ningún hombre, por más ágil que sea, por más lleno de sabiduría terrenal que esté su corazón, su vida, nadie lo puede engañar a Dios. Dios conoce lo que usted está pensando en este momento. Dios conoce lo que estás decidiendo en este momento. Si te vas a acercar a Dios, o sabe lo que es pecado. Porque el pecado no es feo. El pecado no es feo para la carne. Pero Dios odia el pecado. Dios ama al hombre. Pero Dios jamás pondrá su sello de aprobación cuando estamos viviendo una vida, amados hermanos, a medias, en el mundo y en la iglesia. No podemos servir a dos señores. ¿Somos cristianos o no somos? A los hombres podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar, querida iglesia. Ese es el Evangelio. Esta es la palabra de verdad. La Sagrada Escritura nos enseña que debemos nosotros acercarnos con sinceridad. Cuando el hombre se arrepiente, la palabra del Señor nos enseña y nos dice en Romanos capítulo 5, el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando nos arrepentimos,
nos acercamos a Él. Pero recuerde que Él se acercó al hombre cuando Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario, cuando Él nos sustituyó a cada uno de nosotros. Así que, amado amigo, usted que está escuchando esta palabra, me importa lo que haya hecho, me importa cómo esté su vida, me importa cómo estés llevando tu vida hasta este momento. Dios puede tomar control de ti. Dios puede liberarte de los vicios. Dios puede darte una razón para vivir. Él puede poner paz. Él puede, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio, la buena nueva que tenemos que llevar a las naciones, a los pueblos, a las comunidades, a nuestra familia, que Cristo murió por nosotros, que en Él hay esperanza. Él nos dará siempre la fortaleza. Y nosotros que ya tenemos algunas décadas en el cristianismo, algunos años en el Señor, nosotros, la Biblia me dice que tengo que acercarme, dice la palabra del Señor, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted ve, iglesia, también, ¿quiénes pueden acercarse al Señor? Los enfermos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 20, nos dice así. El Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Los enfermos pueden acercarse al Señor. ¿Cuántos hermanos se han convertido a Dios? Yo soy fruto de la misericordia del Señor. Cuando Dios sanó a mi hermana, cuando Dios hizo un milagro, comencé a pensar que había un Dios, que existía un Dios eterno. Y de esa forma me fui enamorando del Evangelio, hasta que Dios, con tanto amor, con compasión, me perdonó, me liberó. Y hoy, por su misericordia, han pasado 33 años y aquí estoy, buscando la presencia del Dios Todopoderoso. Y seguiré adelante, porque Él nos llama, Él nos guarda, Él nos ayuda. Y Él nos dice en su bendita palabra que los que confiamos en Él no seremos avergonzados. Esta mujer se acercó, enferma, todo había gastado, todo lo que tenía. Los médicos no podían curarla, sanarla, pero cuando llegó a Jesús, su vida tomó otro rumbo. El Señor inmediatamente la sanó, no solamente físicamente, sino también su espíritu, su alma, porque el Señor le dice, ella decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y el Señor la elogió. Amados hermanos, ¿quiénes se pueden acercarse a Dios? Aquellos que están trabajados y cargados. Eso significa problemas que tiene el ser humano, que solo Dios, el Señor, te puede ayudar. La Biblia dice en Mateo 11, 28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el descanso que nos da nuestro Dios eterno. Ese descanso maravilloso a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado trae desesperación, angustia, decepción. El pecado, la gente dice: ya no confío, yo no confío en nadie, no creo en nadie. Muchos han dicho: el amor no existe, los verdaderos amigos no existen.
Quizás porque te han herido, te han fallado los hombres, pero ven a Cristo. Él no te va a fallar. Él te va a dar seguridad. Él va a sanar tu corazón. Él va a escribir todas esas hojas que todavía están en blanco en tu vida. Qué hermoso sería que Él escriba el futuro que Dios tiene para ti. Ven a Dios. Dios es bueno, misericordioso. Él dice, vengan los que están trabajados, los que están cargados. Y Él dice, yo los voy a hacer descansar. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de lo alto, amados hermanos, es tan maravillosa. Esa es la que necesita el ser humano, el hombre necesita. El mundo nos da una paz ficticia, pero Dios nos da la verdadera paz. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Él es bueno. Queridos hermanos, vamos a ver la tercera connotación, la manera de acercarse a Dios. Muy importante, cuando los pecadores se arrepienten o por medio del arrepentimiento y confesión de sus pecados aceptan a Cristo como su Salvador. Los santos, por medio de la fe, la oración, la lectura, meditación en las Escrituras y la comunión con otros creyentes. Esto es muy importante, queridos hermanos. Usted se acerca a Dios cuando estudia la Biblia. Usted se acerca a Dios cuando en su devocional se arrodilla y le pide perdón a Dios, se humilla delante de Él. Usted se acerca al Señor. Usted se acerca a Dios cuando hay comunión con los hermanos. Obviamente, porque cuando nos reunimos, hablamos de las cosas del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? El uno tiene salmos, el otro tiene doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera nosotros nos edificamos. Por eso el enemigo no quiere que usted tome la Biblia. Por eso cuando usted la toma le da sueño. Porque Él sabe que una promesa que guarde usted en su mente y en su corazón, esto es, amados hermanos, la arma, como dice el apóstol Pablo. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante. Un corazón lleno de la palabra, una mente llena de la palabra, el enemigo tendrá respeto. El enemigo sabe a quién ataca. El enemigo sabe quién tiene miedo, quién está lleno de temor. Pero la palabra del Señor nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, qué bendición. Crea que cuando usted se hinca, dobla sus rodillas delante de Dios, se acerca usted al Señor y Él se acerca. Esto significa que vamos a tener comunión con Él. Esto va a ser algo maravilloso, como el apóstol, antes era Saulo. Cuando Saulo le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo, entra allá a Damasco y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Eso pasa cuando nos acercamos a Él. Cuando oramos, derramamos nuestra alma, hermano. Qué bendición estar en su presencia. Dios nos está llamando que retomemos la oración. Y yo quiero que en esta noche usted se acerque a Él. Dígale, Señor, no quiero pasar el tiempo. No quiero hacer esa oración de 13 al 15. La Biblia dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Me encanta, me gusta cuando
Me deleito cuando nos reunimos con los hermanos y comenzamos a hablar de la obra de Dios, de la obra del Señor. Cuando me dan ideas, ¿sí? Amados hermanos, las recibo, las pongo en oración, que Dios confirme, que Dios nos guíe. No queremos tomar decisiones por nuestras emociones, no. Queremos que Dios nos ayude, que en cada decisión Él esté con nosotros, que cada paso que damos, que Él esté con nosotros. Yo sé que nos vamos a equivocar porque somos humanos, pero no nos queremos, amados hermanos, equivocar mucho. Por eso queremos orar, poner en las manos del Señor todas las sugerencias y pedirle a Dios que confirme, que Dios nos guíe. Y estos son tiempos maravillosos, que cuando usted esté ahí con su familia, converse de las maravillas del Dios Todopoderoso, recuerde que el Señor estará allí con usted para darle sabiduría, inteligencia y conocimiento. Bendito sea el Señor. Vamos a ver la cuarta connotación. Cosas que impiden el acercarse a Dios. ¿Qué impide? Ya recuerde que la Biblia dice, Santiago capítulo 4, el verso 8, acercaos a Dios. Pero ¿qué impide para que yo me acerque a Dios? No toda oración recibe el Señor. Recuerde que el fariseo también oró. Llegó al templo. Y él también ahí estuvo orando y dijo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, lo que tengo. Y lo miró al publicano y dijo, ni tampoco soy como ese publicano. Y salió. Pero la oración del publicano llegó a la presencia del Señor. La oración. Por eso, la cuarta connotación, cosas que impiden el acercarse a Dios. Ya hemos visto Isaías capítulo 3, el verso 29, cuando él dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, el verso 5 al 7, así dice en la Biblia. La palabra del Señor. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la hipocresía impide que nos acerquemos. El verso 6, la Sagrada Escritura nos enseña. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también hay un enemigo que tenemos, que se llama Satanás, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, él dijo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos un enemigo. Cuando usted quiere buscar a Dios, acercarse al Señor, recuerde que el enemigo va a poner obstáculos. Pero usted tiene que vencer. Someteos a Dios. Resistid al enemigo, al diablo, dice el apóstol, y él huirá. Por tanto, nosotros tenemos que buscar. Y vamos a ver la última connotación, la quinta, los resultados de acercarse a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios eterno. ¿Qué recibimos? Recibo paz. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5,
Primera de Pedro capítulo 5, de una forma tan maravillosa, espectacular, y dice en Primera de Pedro capítulo 5, el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo me acerco a Dios, recibo paz. ¿Cuántos queremos la paz que viene del cielo? ¿Cuántos queremos? ¿Cuántos anhelamos en estos momentos difíciles que estamos viviendo, iglesia? Que la paz de Dios more en nosotros. Es el regalo más lindo, más maravilloso, que el hombre no nos puede dar. Solo Dios nos da. El acercarme a Dios, voy a tener una vida radiante. Una vida de victoria. ¿Sí? En mi vida va a haber felicidad, satisfacción personal. Y algo más. Una vida útil en las manos del Señor. Y con esto concluyo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:21. Quiero que usted busque allí en la Sagrada Escritura. Es muy importante esto. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21. El apóstol dijo esto. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero todo esto, amados hermanos, podemos lograr acercándonos a Dios. Hay cuantos hermanos que son tiernos en el Evangelio. Una discusión y dicen ya no quiero acercarme a Dios. Se acabó. Una discusión en el hogar, con la esposa, con los hijos, se desaniman y ya no quieren orar. No, mi hermano. La Biblia dice que tenemos un abogado en el cielo. ¿Por qué voy a retroceder? Son obstáculos que muchas veces Dios permite para ver nuestra madurez. ¿Qué hacemos? Por eso la Biblia dice en Isaías, ¿y de quién te asustaste? Isaías capítulo 57, el verso 11 dice, y has temido y has faltado a la fe y no te has acordado de mí. Hermanos, la vida cristiana es hermosa, pero también Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque Él es el único que nos da la fortaleza y nos da el valor para seguir adelante. Hemos visto en esta noche, querida iglesia, esto muy importante, el privilegio de acercarnos a Dios. ¿Quiénes pueden acercarse a Dios? La manera de acercarse a Dios, cosas que impiden acercarse a Dios y los resultados de acercarme a mi Señor. Recibo paz, recibo fortaleza, me vuelvo fuerte, valiente, decidido. Dios alumbrará mi caminar. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Iglesia, Centro de Adoración Cristiana, eres bendecida, sonríe, que Dios te ama. Dios está con nosotros. Dependemos de un Dios todopoderoso. Él no ha perdido ninguna batalla. Y con ese mismo anhelo, con esa misma fe, quiero orar con los hermanos que están enfermos. Si usted tiene un familiar que está enfermo, hoy quiero orar. Vamos a unirnos. Allí en su casa vamos a orar. Vamos a orar para que Dios tome control. Para que Dios tome control de esa situación. Porque la Biblia nos dice que debemos orar por los enfermos. Ausentes en cuerpo, pero presentes en espíritu. La iglesia se va a unir. La presencia de Dios está aquí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te ensalzamos. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor. Venimos a ti, Dios, confiadamente, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta noche, Señor. Tu palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Me uno, Dios mío, Señor bendito, con aquellos hermanos que tienen familiares que están enfermos, que están en un hospital, Señor. Aquellos que han sido contagiados, Padre querido del cielo. Pero nosotros levantamos hoy una oración y creemos, Padre, que todo plan del enemigo se destruye, Señor. Todo argumento del adversario, Señor bendito, se va al suelo. Y que los cuerpos de nuestros familiares, oramos, Señor, en esta noche por nuestra hermana Teresa Ruano, por salud. Toma control, bendito Dios eterno. Oramos por nuestra hermana Lupe Espinosa. Creemos que ella sale victoriosa, Señor. Oramos, bendito Dios, por la familia Pazmiño que están hospitalizados, Dios del cielo. Clamamos, Señor, para que usted ponga su mano poderosa, porque somos el pueblo, Señor, tuyo. Confiamos plenamente en tu palabra, que por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados, Señor. Oh bendito Dios eterno. Oramos por Daniel, Señor, que tiene problemas de alcoholismo. Toma control de este joven, Señor. Toma control, Padre querido del cielo, Señor. Hay una madre que está clamando, está orando, Señor. Cree en tus promesas, Padre querido de la gloria. Cree lo que dice Isaías 49:25. Yo tomaré tu causa, yo salvaré a tus hijos. Me uno, Dios mío, Señor bendito, Padre, y oramos por ellos, Señor. Oramos por Daniel, Padre querido, pon tu mano poderosa, libéralo, Dios mío, rompe toda maldición generacional, Dios, y libéralo, Padre querido del cielo, Señor. Oramos, Señor bendito, por el niño Benjamín Cárdenas, por salud. Toma control, usted dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Lo cubrimos con tu Espíritu Santo. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre querido del cielo, gracias, bendito Dios eterno, Señor, porque hemos visto tu gloria, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, Señor. Tú sigues sanando, tú sigues liberando, Señor bendito. Oh Dios soberano del cielo, porque usted vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, Señor bendito. Padre querido, gracias, porque veo tu gloria, Señor. Veo, Padre querido, Señor bendito, la sanidad. Veo, Dios mío, milagros, Señor, que estás obrando grandemente a través, Dios mío, Señor, de la tecnología, a través de estos medios de comunicación, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma control de aquella persona que no puede dormir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora recibe el milagro de Dios, recibe esa paz de Dios, descansa en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios vino a libertar al cautivo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Gracias, mi Señor. La gloria y la honra para ti, mi Dios eterno. Qué bueno, qué maravilloso es orar, clamar. ¿Cuántos creen que estamos en victoria? Yo sé que en su hogar usted dice, yo estoy en victoria. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Dios está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Recuerde que la Biblia dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un escorpión. La Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Él va a conceder el anhelo de su corazón. Pero lo importante es que usted se someta a Dios y se acerque a Dios, al Señor. Vamos a alabar a Dios en esta preciosa noche, hermano. Le doy gracias por la vida de mi hermano Miguelito. Él está con nosotros y vamos a alabar con unas 2 alabanzas o 3 alabanzas y vamos a concluir con gozo, con alegría esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente y siempre para adelante, buscando a Dios en todo tiempo. Mi hermano Miguelito, deleítenos con una melodía cristiana y todos nos vamos a unir desde nuestros hogares. Les saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos.
Cuán hermosa es la palabra de Dios, el mensaje, la palabra de Dios es clara. Dios es bueno y maravilloso. Él nos enseña a través de su palabra y nos da esperanza, nos llena de gozo, nos llena de amor hacia Él. Un saludo especial a todas las personas que nos están viendo a través de estos medios. De igual forma a los hermanos, a todos los hermanos que pertenecen al ministerio de la iglesia, a los jóvenes, a los chicos, que todos en familia nos unamos en nuestras casas y desde allí me acompañen con sus palmas cantando y alabando el bendito nombre de Dios, porque a Él es la gloria y la honra. Amén, aleluya. Amén. Y vamos a alabarle al Señor con gozo, con alegría. Vamos, prepara tus manos, tus gargantas y vamos a alabarle al Señor ahí desde tu casa. Aleluya. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. ¿Cuántos damos gloria a Dios? El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. ¿Cómo? Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos